Saludos, Iglesia Ciudad de Dios, y a todo el cuerpo de Cristo en las naciones. Damos inicio a esto que hemos llamado En Casa Edificamos, con motivo a la cuarentena que ya todos sabemos. La intención de esto es poder continuar con nuestra edificación. Y como ya lo he dicho, desde nuestras casas. La edificación no se detiene. La edificación es viable, es posible hacerla en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Y en ese sentido, vamos a aprovechar nuestra estadía en nuestros hogares, en las casas. En este primer episodio quiero con ustedes refrescar lo que estuvimos compartiendo en días pasados. Refrescar, explicar y a su vez avanzar, porque esa es nuestra intención. Comenzamos una serie que llamamos El aparecer del Hijo. Y por supuesto, hablamos de el aparecer de Jesucristo en nuestros corazones. Y hoy quiero, insisto, refrescar para seguir detallando y seguir nutriéndonos de esta palabra eterna, de esta palabra de vida. Hoy les quiero hablar acerca de la desaparición de lo incorruptible. La desaparición de lo incorruptible. Y comencemos por hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es en sí el objetivo del Evangelio? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es el fin del Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio busca causar en nosotros? A muchos de nosotros en su momento nos hablaron del Evangelio. Y quizás nos dijeron algunas cosas acertadas y otras no acertadas. Nos hablaron del Evangelio. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿nos hablaron acerca de cuál es el objetivo final que busca el Evangelio en nosotros? Eso es lo que hoy quiero hablarles. Pero vamos a comenzar a descartar. Vamos a ver lo que el Evangelio no busca en nosotros. Número 1, el Evangelio no busca en nosotros nuestros sacrificios. Bien lo contempla la Escritura en Hebreos 10:5, donde dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Llegó un momento donde Dios se cansó de los sacrificios, se cansó de las obras de hombre, hasta que Él mismo se proveyó del verdadero sacrificio, de un cordero digno, perfecto, para el sacrificio eterno que iba a justificar, que iba a redimir y a salvar nuestras almas del pecado. De manera que Dios no busca en nosotros, o el Evangelio no tiene como objetivo buscar o conseguir de nosotros sacrificios. Número 2, Dios no busca en nosotros, o el Evangelio no busca en nosotros ritos. En el libro del profeta Isaías, en la Nueva Traducción Viviente, dice algo muy interesante. Dice que el Señor se cansó de sus ofrendas, se hastió de los días especiales de ayuno. Dice que todos son pecaminosos y falsos, es decir, el ayuno, las fiestas anuales, las ofrendas de incienso, dice, me da asco, dice esta traducción, no lo soporto. Entonces, Dios no busca de nosotros ritos ni ceremonias. ¿Por qué? Porque al final del día es una expresión que emana de la naturaleza del hombre. Y de alguna forma, la naturaleza del hombre en sí misma no tenemos nada que ofrecer al Padre si Cristo no ha limpiado, no ha redimido esa naturaleza. Lo tercero que Dios no busca, creo que ya lo mencioné, pero lo quiero volver a repetir. Lo tercero que Dios no busca es nuestras buenas obras. De hecho, la Escritura dice en Efesios 2, 8
8 y 9, que no es por obras, sino que nuestra salvación es un asunto de gracia. De manera que estas tres cosas que he mencionado, Dios o el Evangelio, el fin del Evangelio en nosotros, no son los ritos, no son nuestros sacrificios, no son nuestras ofrendas, ni son nuestras buenas obras. Esto puede sonar muy noble, esto puede parecer atractivo, pero en realidad no es el objetivo final del Evangelio en nosotros. Quizás te preguntas, Uziel, y entonces, ¿cuál es el objetivo del Evangelio en nosotros? Por favor, resáltalo allí. El objetivo es el desaparecer de nuestra humanidad, el desaparecer nuestro. Y quiero mostrártelo con un hecho bien interesante que la Escritura registra en Génesis 5:24. El texto dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Esto es poderoso. Esto es potente. ¿Por qué? Porque aquí la enseñanza no es de cómo Dios se lleva a Enoc, cómo Dios lo desaparece. Allí la verdad espiritual es que tú y yo desaparecemos cuando caminamos con Dios. Allí la enseñanza es que todo el que camina con Dios desaparece. Nota bien que esta historia, que este hecho real, está registrado en el libro de Génesis. Génesis es el libro de los comienzos, es el libro de los inicios. Lo que nosotros nos debemos preguntar es, ¿por qué motivo, por qué razón esta escena de la vida de Enoc aparece en Génesis? ¿Por qué? Porque precisamente en Génesis hubo una aparición de algo que en realidad no debió nunca aparecer. La Escritura dice que en el jardín del Edén había cualquier cantidad de bienes naturales. Habían ríos, habían árboles, animales, vegetación, montañas, cualquier cantidad de riquezas de bienes naturales, de bienes ecológicos. Pero lo que allí no había era una naturaleza corrupta, corruptible. ¿Qué es lo que entonces aparece en Génesis? Cuando Adán entra en desobediencia, cuando Adán termina comiendo lo que debió ayunar porque se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando Adán termina ingiriendo lo que debió ayunar, entonces apareció lo que nunca debió aparecer. ¿Y qué fue lo que apareció? Apareció la muerte. Y cuando la muerte apareció la corrupción. Debemos recordar que todo lo que muere se corrompe. Todo lo que muere se descompone. Cuando apareció la muerte, apareció la corrupción. ¿La corrupción de qué? La corrupción de la humanidad. Y cuando hablo de la humanidad me refiero al alma del hombre. El alma del hombre está compuesta por mente, voluntad y emociones. Adán no murió físicamente. Adán murió espiritualmente. Adán murió en su alma. Cuando apareció lo que no tenía que aparecer, entonces sucedió lo que no debió sucederle. En ese sentido, ¿qué es lo que yo observo en este hecho de Enoc? Enoc es un anticipo de algo que iba a suceder posteriormente en Cristo. En Cristo, nuestra alma descompuesta, nuestra alma muerta es absorbida por la vida incorruptible de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede allí con la desaparición de Enoc? Es un anticipo
de que el alma caída, de que la humanidad caída iba a desaparecer. Tú y yo desaparecemos cuando caminamos con Dios. La muerte en la vida de alguien desaparece cuando éste camina con Dios. El pecado desaparece, el temor desaparece, el rencor desaparece, los cuadros depresivos desaparecen cuando tú y yo decidimos caminar con Dios. Por lo tanto, todos los males de la humanidad desaparecen cuando el Hijo aparece en nuestros corazones. Amados, para finalizar, quiero que estés al pendiente del próximo capítulo porque vamos a continuar con esta serie, con la serie de El aparecer del Hijo. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de la desaparición de Moisés y Elías. Mis amados hermanos, compartan este episodio con sus hermanos en la fe. La idea es edificar en casa. La idea es seguir comiendo de este alimento espiritual. Y para aquellos que no son del Ministerio Ciudad de Dios, tienen toda la libertad de compartir esta palabra. Para finalizar, les recuerdo que síganos en nuestras redes, síganos en YouTube, en todas las cuentas hoy, @Uziel Oficial. Suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan de nada de todo el contenido que vamos a estar difundiendo en tiempos de cuarentena. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos y vemos en la próxima. Bendecidos.